Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, Buenas buenas noches, Ira. noches. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación a un personaje interesante. Este señor nació en febrero de 1905. Entonces, es un hombre que aparentemente su manera de ver las escrituras era distinto y ayudaba a que la gente manifestara aparentemente. Vamos a ver qué hay detrás del señor Neville Goddard. Entonces, Nico, vamos a la parte más física del señor Neville. Fede, vamos a la parte más emocional. Y Margarita, vamos a la parte más esotérica del señor Neville. Respiran profundo y vamos a empezar. Pero primero, él nació en las Antillas Británicas. Él hablaba sin apuntes y finalizaba siempre sus conferencias con preguntas y respuestas. Y decía una frase que es muy conocida de él: simplemente atrévete a asumir que tú eres realmente quien quieres ser. Nico, ¿qué percibes de este señor? Conecto como con su infancia, Ujú, porque aquí es donde hay un punto de presión física en el cerebro. Es ujú, como si en la parte eh, de atrás de la cabeza del lado izquierdo ujú, hubiera como una presión que hace que le duela la cabeza, que se siente como si se le estuviera apretando el cráneo. Esta presión hace que los ojos le lloren constantemente y que las puntas de los dedos se sientan como si estuvieran ardiendo. ujú. Es como si constantemente tuviera como mucha comezón que hace que con estos dedos ardiendo se rasque por todo el cuerpo y terminen como doliéndole como si le quedaran huecos en los dedos. Entonces yo veo que ese como estadio físico Ujú. de esa infancia evoca como una eh, inquisición interna en la que este niño como de 7 años empieza a cuestionarse a sí mismo muchas situaciones como para dentro de su mente. Es como si este niño se detuviera, observa los dolores que tiene en su cuerpo y comienza a tener como un diálogo con sus células. Y lo veo así como contemplando su cuerpo y si cuando tengo como una visión energética, veo como si sus células le entendieran y también respondieran. Ok. Este Neville, su nombre completo es un nombre Neville Lancelot Goddard. Él creó o empezó a ser como de los pioneros en lo que se llama o se conoce la ley de la asunción. Observa qué es lo que él lo llevó a eh, digerir, entender o manifestar esa ley de la asunción. Fede. Bueno, yo veo dos instancias emocionales. Ujú, Una veo como Neville de niño ujú, y otra Neville adulto. En la ujú, Neville de niño es como que si todas sus emociones están navegando de manera desordenada su campo energético.
y va, toca donde toca. O sea, es como que vive la emoción de una manera intensa y desorganizada. Ujú, Pero ya como de la adultez es como que si su parte energética tiene una forma en la que él mismo configuró que sus centros energéticos, y esto él hace como una forma de cambio en su anatomía energética, ujú. porque hace una columna como si fuera una columna vertebral, pero espiralada alrededor de sus centros energéticos. Y es como que comienza a vivir las emociones de una manera más organizada a través de esta tubulación. Entonces, si por ejemplo él está viviendo una situación, él siente esa emoción, pero sus centros energéticos no se contaminan de esa emoción. Es como que él aprendió a entender la emoción como una interferencia. Ok. Él en 1931, cuando todavía era joven, estudió Cábala con un rabino etíope que se llamaba Abdullah, quien fue quien le fue enseñando la Cábala y de alguna manera la interpretación de lo que es el judaísmo, el Zohar, estos libros que son importantes y básicos en la cultura judía. Observa qué fue lo que le enseñó y lo que Neville adquirió con ese conocimiento. Margarita. Bueno, yo la primera sensación que tengo, un cuerpo estresado, un cuerpo que tiene, hay una sensación aquí de opresión en su corazón y lo veo entrando mm, al planeta y tiene muchas opciones de portales. Entonces él empieza, hay un movimiento, él tiene una velocidad en el movimiento de su cuerpo energético y empieza a observar un portal, otro portal y toma la decisión de entrar a través de un portal, pero en el interior de este portal hay muchas fotografías. Y esas fotografías son de gurús, de maestros, de diferentes personajes que han pasado a través de la historia, pero personajes que han estado encarnados en la tierra. Y él se para enfrente de ellos y une su tercer ojo al cuadro de ese personaje que llama su atención y empieza a incorporar la energía, empieza a incorporar energía y empieza a incorporar diferentes energías de estos personajes hasta que finalmente ya entra con un cuerpo o en una sensación mucho más sutil, ya entra a encarnar a la tierra. Él decía una realidad, él era bailarín y en algunos casos tuvo algunas participaciones como actor, pero él afirmaba que la conciencia era la única realidad. Em, y al final de cuentas estuvo en Broadway en Nueva York, pero mm, dio él como sus conferencias eran como de temas religiosos. Estaba, por ejemplo, planeando conferencias, espectáculos, proyectos, pero lo que realmente lo llevó a ser conocido fueron sus pláticas, su manera muy especial de ver las escrituras y las parábolas de la psique humana en oposición al registro de eventos históricos o a la interpretación de la iluminación como un poder personal. Observa qué era lo que él decía, porque él no creía en un Dios externo y las oraciones siempre decían, tú eres el creador, tú eres la fuerza. ¿Qué es el pensamiento, Margarita, con el que él empezó a entender no el dualismo, sino la realidad a la que accedía? Nico. Bien, mira, todo Mm, de alguna forma inicia en este como diálogo que él comenzó a tener, no solamente con sus células en este estadio de la salud, pero también como con la presencia de lo que era él y de lo que lo rodeaba.
era como si después de haber comenzado con este diálogo interno, él logró una recuperación física y el dolor de su cabeza en su presión en el cerebro dejó de existir. Entonces siempre regresaba a este punto como referencia en el cual entendía que a través del diálogo interno podía crear o descrear. Entonces empezó no solamente a exponerse a un diálogo interno, sino también comenzó a procurar como un diálogo con el exterior. Y combinado como, yo lo que siento aquí, Iracema, son como, mira, es como si yo veo su línea energética y veo entre sus hilos otros hilos que están así como remachando. Es como si trajera como una influencia energética Ujú. muy fuerte, em, a nivel incluso yo diría que de muchas conciencias. O sea, es como si se hubiera guiado por la pluriculturalidad de las creencias y hubiera llegado como a una concepción final de lo que era como, pues como una fuente o como un proveedor o la providencia, algo que provee en un centro energético que nos involucra a todos y que a partir de este diálogo que él creó con este centro energético, o por lo menos esa creencia que él tenía de esa conversación, empezó como a manejar esta circunstancia de como imaginar, solicitar y crear. A ver, en esta forma en la que él decía que eh, el sentimiento debería de ser siempre un deseo cumplido, algo ya realizado, así pensado en la vida, que de ahí determinó esta ley de la asunción. Él también decía que la muerte es una ilusión y que las personas muertas serían los restauradores de la vida que vivieron y que llegarían nuevamente de forma similar para restaurar los elementos que hubiesen quedado truncados. O sea, esa forma, ¿de dónde es que adquiere esta información y cuáles son esas líneas que están dentro de las otras líneas que remachan o que acentúan cierta información? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo lo veo incorporando muchos tipos de aprendizaje, no Ujú, solamente desde la Kabbalah y desde el judaísmo, ujú, sino desde muchos ámbitos. Lo veo, por ejemplo, con especialistas o sea, como chamanes, ujú, curanderos, sanadores. Él tiene como una forma en la que va escuchando ujú, y va procesando la información, pero es como que no asimila. ujú. Es como una persona que escucha y va procesando las informaciones en conexiones asociativas. No hace, por ejemplo, una conclusión hasta que no tiene un panorama completo de la misma perspectiva, o sea, del mismo asunto en distintas perspectivas. Entonces, como que él no se alinea a la doctrina del judaísmo así tan precisamente, pero sí es consciente de que ellos son muy buenos manifestadores y ahí es donde él hace foco. Y él muestra un aspecto que él aprende de ahí, que es a darle forma a su propio Merkaba. Y yo veo que él en diferentes instancias de la vida y dependiendo de lo que él quiere manifestar a nivel físico, él le va dando forma y va haciendo florecer su Merkaba con la flor que él quiere. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Dices, él muere, él va curando sus enfermedades, como dice Nico, pero él muere de un aneurisma cerebral, Ujú. de una... Y entonces tú dices, no se fue a ninguna, a ninguna filosofía, sino como que hizo una compilación de varias para crear una filosofía nueva. ¿Qué fue lo que él tomó de referencia para generar esta nueva
filosofía y qué era lo que en realidad él buscaba y pretendía con esa filosofía. Margarita. Bueno, aquí lo que yo estoy viendo es cuando él entra en una espiral, es una espiral de experiencia, y cuando esa espiral de experiencia va girando, va girando, va girando, él va acumulando la experiencia que va viviendo vida, vida tras vida. Yo veo que él viene de muy, muy atrás, Ujú. vidas muy, muy lejanas, donde lo veo de hombre, pero lo veo, hay un aspecto que está muy presente, que es como un aspecto de un profeta, un hombre Ah, eh, con, con un pelo blanco, un hombre que tiene esa, como esa sabiduría, y como en la medida que él va entrando a la espiral, va entrando a la espiral, él va teniendo una percepción y un conocimiento de lo que son las experiencias vividas en la tierra. No me deja no dejo de sentir una sensación, una presión aquí en el pecho, un dolor en su corazón, pero que esto también lo va relacionando él como la forma en que el hombre se va conectando con la vida, como la parte del corazón y la forma como el corazón palpita. Y es un órgano que manifiesta tantas formas y tantos dolores y tantas alegrías y tanto dualismo que hay en el corazón, él mismo lo va experimentando en su cuerpo físico y también lo que empiezo a observar en él es, yo no sé por qué me está llegando, pero insistentemente Gandhi, no sé cuál es esa relación a nivel del alma que tienen estos dos seres, porque veo permanentemente la imagen de él y la imagen de los dos. Muy caminos como muy similares, como caminos muy simétricos, pero después lo que hago es que lo veo a él en observación de muchas almas que van entrando a la tierra, almas de diferentes géneros, ujú. y cómo él empieza a observar, es un gran observador él, de ver el tránsito de esas almas que entran a una nueva experiencia, pero entran en una sensación de dolor porque Mm, unas detrás de otras, van todas con los mismos vestidos. El estar en los planos en la tierra, el entrar a la tierra y el salir de la tierra es una sensación de confusión, no hay una sensación, una claridad para el humano. Y eso es lo que hizo en él que tuviera ese punto de observación y pudiera llegar a los pensamientos que él pudo tener, todos basados en las experiencias propias. ok, entonces ahora vamos atrás, Margarita. Y observa primero su origen y después cómo él vino a la tierra, cómo decidió encarnarse y cómo empezó esta travesía o esta aventura en este plano. Nico. Bien, Ira. Mira, yo lo que veo, Iracema, es que el procesamiento que él hace de esta ley es en forma de una pirámide, pero es una pirámide como un triángulo acostado, porque haz de cuenta que el triángulo está acostado y la pirámide sube así hacia arriba. No es con la punta hacia arriba, sino como un prisma piramidal. Y en un punto dice, aparece como la idea de la creación imaginativa de una situación, objeto, tiempo, momento, persona, etcétera. Por ejemplo, un gato negro, ¿no? Luego viene el procesamiento de la información, en la cual utiliza esta creación imaginativa en distintos conceptos en su mente, le da formato, le da estación, le da emoción, y por último, como que la asocia a una experiencia ya realizada. Cuando se dan estos tres ciclos, se levanta la prisma y llega a la parte de arriba en donde hay como un receptor que tiene la misma imagen de la figura y la aplasta y se crea como una iluminación que son como partículas de energía que comienzan a rondar como el cuerpo. Es como si mezclara en una licuadora los elementos imaginativos de pensamiento y de sensación de experiencia pasada, las revuelven y la mezcla para crear como un polvo de energía que va a estar rondando alrededor de él, que vibra, y lo hago como entre comillas porque técnicamente lo que está haciendo es
como desmenuzar su creación en pensamiento y hacerla rondar alrededor de él para que se pegue en automático en cuanto reciba una señal de existencia a partir de que se confirme en la fisicalidad. Ok. ¿De Pero dónde? es Perdóname. que esta idea es parte de las que vienen como sumadas en sus líneas de creencias, porque es una concepción, a mí me parece, el libro de la vida y la muerte egipcia. Mm, Entonces trae un sacerdocio egipcio o como una trascendencia del sacerdocio egipcio, pero lo que voy a ir a hacer, estas creencias que él mezcla con lo conocido en su experiencia vienen innatas. Es como si en su energía pensamiento, estas líneas que recubren la propia hubieran nacido sin contaminación. sin contaminación en él y vienen como pensamientos guardados en su genética, como si en algún punto de su existencia hacia atrás hubiera estado ahí leyendo esos libros de la vida y de la muerte egipcia. Entonces vamos atrás y observa él si accedió a esos libros, cómo fue que accedió y cuáles eran las capacidades y la descendencia que presentaba en esa época de la historia. Fede. Bueno, lo primero que se siente es como una presión en la parte de la médula espinal, porque para ver esta parte es como que tengo que ir a su parte mental y es como una sobrecarga, como una sobredosis de información para su cuerpo físico. Entonces, su parte, o sea, la parte de la cabeza es como una presión constante desde los oídos y la parte de la nuca. Y cuando veo su parte del procesamiento de toda la información, él va haciendo como varas y tiene también relación con los egipcios, como dice Nico, que Ujú. son como tocados egipcios con piedras y cada franja del tocado va llevando piedras de colores y esas piedras de colores tienen una información encapsulada en ese tocado energético. Él cuando va haciendo conexión con cada una de esas piedras es cuando él puede configurar su forma de energética y su forma anatómica, porque lo veo muy cambiante anatómicamente en su energía. Observa qué forma original tiene y por qué esta necesidad de usar este, bueno, tocado energético para adaptarse quizá a una figura humana, no lo sé. Observa ahí. Margarita. Bueno, yo veo que él viene muy, muy atrás, viene con un cuerpo energético muy, muy brillante y la sensación es salir de un planeta que tiene la misma consistencia energética, tiene la misma textura energética de él. Y veo cómo él se fue desplazando a través de un portal, pero veo que no solamente él ha tenido una experiencia en la Tierra, sino ha tenido experiencias en diferentes planetas. Hay algo que me llega primero Neptuno, como si él hubiera llegado, pero él se atraviesa, él entra en los planetas y puede vivir una experiencia. Es como si él absorbiera la energía y el significado de lo que es vivir en cada uno de los planetas. Pero cuando veo que va llegando acá a la Tierra, llega en una forma, vuelvo a ver esta forma como de este hombre, como de este anciano con una gran luz, pero lo veo que no solamente es él, sino que veo que también hay muchos seres similares a él que que han dejado una huella en este planeta Tierra. Son muchos los seres que han venido y veo cómo su contacto a través de la planta de los pies en esta rejilla que envuelve al planeta, lo que hace es que estas rejillas se empiezan a quebrar, se empiezan como a quebrajar Ujú. y cómo esta información que él trae, esa información va permeando dentro de la Tierra y esto va creando unos cambios en la forma del pensamiento del propio planeta. Pero esto es un trabajo en conjunto, como te decía, con muchos seres que están en este momento rodeando el planeta. Ok, entonces quiere decir que este conocimiento que está escrito en la Biblia o en,
Pues es que la Biblia es también un libro egipcio y es otro libro de otras culturas. Sí. Pero entonces quiere decir que este conocimiento o estos libros vienen copiados o transcritos o como le queramos decir, de otra cultura externa a la tierra. Si es así, observa por qué él en estos viajes decide venir y estos compañeros o colaboradores o no sé qué sean, eh, cómo están actuando o todos se encarnan al mismo tiempo o cómo deciden trabajar cuando están aquí en la tierra. Nicolás, ¿Me escuchas, Ira? sí. Él, en esta etapa de su existencia, me Ujú, parece que su nombre era Ra-Ehum Amón. Es como el segundo príncipe de la dinastía Amón, me aparece. Y se siente como una etapa máxima de la plenitud de la época egipcia. Yo lo que volteo y observo, Iracema, es una civilización enorme con tecnologías mucho más avanzadas a las que estamos utilizando en este momento. Veo muchas torres solares y se perciben muchísimas pantallas, pero diferentes a las televisiones que tenemos nosotros. Son más como cúmulos de energía que presentan distintas imágenes. Él, al ser el segundo hijo de la descendencia, no hereda em, el trono, no hereda la silla de poder, pero hereda un tocado y una vara que le ujú, dan como por su descendencia real la capacidad de ser un sumo sacerdote. ah, Entonces, lo que yo veo que sucede, Iracema, es que cuando él cumple 23 años, ujú, una agrupación de sacerdotes del faraón lo llevan hacia una pirámide en donde afuera se encuentra una esfinge enorme y la esfinge como dispositivo tecnológico levanta una pezuña y aparece una imagen que empieza a mostrar distintos códigos. Este príncipe lo que hace es que resuelve como el puzzle, resuelve como el acertijo, como el rompecabezas, acomoda los códigos y los como que los inserta a la esfinge y esta termina por levantar toda la pata. Cuando la pata está levantada, aparece como un túnel que primero pareciera una resbaladilla, pero es tanta la tecnología que en cuanto vas a pisar, aparece el escalón y va desapareciendo. Entonces no hay forma de regresar atrás, porque la capacidad que tiene esta tecnología en el suelo solamente se recibe cuando estás a punto de, desde arriba, subir el pie. Si quieres hacer lo opuesto, siempre se vuelve como una resbaladilla, así como algo liso. Cuando llegan a la parte de abajo, Iracema, es como si las paredes en las que nos encontramos de esta como cueva, como gruta, ujú, están como electrificadas por distintas aleaciones de oro y otros cristales que hacen que la información, es como si la pantalla que apareció en la garra de la esfinge siguiera a los que caminan dentro de esta cueva y se presenta cada que están al lado de ellos. Y cuando llegan a distintos cuartos, estas energías comienzan a agarrar formas como de representaciones, hasta que llegan a una última habitación en donde hay como un féretro que está abierto y a él lo acuestan, llenan el féretro de arena y solamente dejan libre la zona como del rostro y le tapan los oídos y él entra como en una, como en estas que son actuales, que son estas cámaras de privación sensorial. ujú. Es como si en ese momento, en ese féretro, él entra en esta misma sensación, pero la energía de la gruta que los ha seguido por todo el tiempo, rellena también como las líneas del féretro y hacen Iracema que en este momento este ser se desfragmenta, es como si fuera, físicamente está ahí acostado, pero energéticamente en cuanto cierra los ojos es como si se levantara y desfragmentara toda la realidad. Y estoy así como en una escena de película de ciencia ficción porque se encuentra la energía de este Neville, que en este momento era este príncipe, rodeando todas las expresiones del espacio
y desde este punto energético en el que lo he encontrado ahora, él puede voltear y observarme con conciencia. Ok, Es como si hubiera entrado a un punto nada. ok, ok. Antes de hablar con él, observa y pregunta toda esa tecnología. ¿Qué pasó? ¿Se está enterrada? ¿Sigue ahí? ¿Dónde está? Antes de hablar con él y te preparas para que me permitas hablar con él. Fede. Bueno, cuando voy a esa parte, primero lo que veo del tocado es que es como una biblioteca. O sea, ese tocado es como la conexión a una biblioteca. Entonces, cada una de esas piedras de colores que yo veo en las tiras del tocado van llevando a un punto de una sección de la biblioteca, por ejemplo, historia o, por ejemplo, geografía. Entonces, es como que él va accediendo ahí a Mm, informaciones encapsuladas en el tocado. Cuando lo veo energéticamente en su ADN, tiene un porcentaje alto de humano, pero sí le percibo como un 5% así de un animal como murciélago, porque la piel de él es como negra. ujú, Percibo que tiene predilección por las frutas y tiene como una forma brillosa su piel, pero es como anciano, lo veo igual que Margarita, anciano. ujú. Ok. Observa este ADN que está mezclado o hibridado. Observa, tú observando el ADN y descifrándolo, observa qué origen original tiene este ser llamado Neville. Margarita. Bueno, yo lo que estoy viendo es que la entrada de él y como muchos de estos seres que están aquí en la misma condición van entrando a la Tierra y van haciendo un camino en forma de espiral. Ujú, Este camino en espiral que hace cada uno de estos seres van dejando su huella, van dejando un conocimiento y este mismo conocimiento es absorbido por la Tierra y por los habitantes que están en ella, porque esta espiral está representando los diferentes momentos históricos y los ciclos de la Tierra. Una vez estos seres han pasado, han hecho esta espiral, han transitado, la forma es entrar por la parte de arriba de la Tierra y salir por la parte inferior. Cuando salen por la parte inferior, ellos pasan por un umbral y entran a otra tierra paralela. ujú. Pero toda esta información que ellos van acumulando y van escribiéndola, todo lo que escriben, lo llevan otra vez a estas nuevas tierras donde ellos van sembrando este conocimiento. Hay algo que me llega también es la hiperbórea Ujú. y una relación de él con eso, pero también veo que en los momentos donde también él pasó y transitó, también vi la forma de la Atlántida, porque la Atlántida tiene una forma circular y son como una especie de, como de aros, núcleo central y son como unas estructuras circulares en forma de ondas. Entonces es como si todo lo que la Tierra ha vivido, toda la experiencia que ha pasado la Tierra por todos los ciclos, por todos los movimientos, pues hacen parte de lo que tú hablabas de la Biblia, ¿no? De todos estos escritos que van quedando plasmados, pero cómo la Tierra eh, va asimilando esta información dependiendo del ciclo en que ella se encuentre. Hay momentos que al final de este ciclo es como el final de un camino, de un transitar en este planeta Tierra, donde ya se incorporan por las experiencias diferentes conocimientos que ya hay un momento en que llegan, que ya como que finalizan para entrar a otro momento, a otra tierra, para vivir otras experiencias con otra energía. Ok, quiero que busques cuando él estaba en esto de Hiperbórea por la antigua Grecia, por todo Ujú, esto, y la Atlántida, que todavía es un ujú. poco más antiguo, y observa cómo era, qué enseñaba, qué hacía o con quién estaba él interactuando en esta vida física para poder hablar con él. En- Sí, porque, perdón, hago un paréntesis acá que es algo, yo veo que su cuerpo es en rayas de luz y de oscuridad, luz, oscuridad, parece un ser rayado de pies a cabeza.
Ok. Entonces, a ver, a ver, ¿cómo conectas con él? Ujú. Nicolás, Mira, Ira, esto es muy sorprendente y la verdad no entiendo cómo describirlo por completo, pero es como si en esa etapa de la humanidad la conexión que había directa hacia con el planeta evocaba a la existencia vida energética de lo que conocemos ahora como lo sólido mineral material. Es como su tecnología está basada en un constructo de pensamiento humano, pero la tierra, Iracema, la roca, los cristales y los minerales responden al pensamiento del humano y se manipulan y se mueven y se transforman en correspondencia a lo que el humano está vibrando. Es por esto de la capacidad de crear este tipo de infraestructuras que a nosotros en este momento son imposibles. La tierra se movía por su cuenta. o sea, por el Existía pen... una comunicación directa entre el humano y la tierra se manifestaba Ujú. completamente a petición del hombre. Pero Oh, no solo se manifestaba y se movía, o sea, era como si incluso se transformara. Como esta tecnología de las pantallas, yo veo que es la misma esencia de los cristales que se refleja hacia afuera y presenta lo que el pensamiento humano quiere transmitir. mm, ok. ¿Me permites hablar con Ra Ehum Amon? Sí, Ra Ehum Amon. nos separa una franja de tiempo, Pero el tiempo es irreal. porque el tiempo solo se manifiesta en el cuerpo. Ujú. Cuéntame quién eres. Un errante de las estrellas. Ok. ¿Cómo llegaste aquí a este lugar? ¿Cómo elegiste este lugar? ¿Y para qué decidiste estar aquí? No es la primera vez que me manifiesto en una estructura física Ujú, con la densidad como la de este planeta. ujú, Digamos que en trascendencia de experimentación, tu planeta viene siendo muy cercano al 636. Tuve ujú. la capacidad de estar en los experimentos anteriores, justo en 6 experimentos anteriores. Conozco de alguna forma la historia que transitará la vida planetaria y las formas en las que el humano irá evolucionando para irse conociendo y reinterpretando, hasta que la misma trascendencia energética vuelva a crear un punto común en el que nos encontramos tú y yo en este momento, un punto cero, un punto nada. Ok. ¿Cómo será la evolución a partir del momento presente en el que me encuentro yo hoy? Porque, bueno, a partir de hoy, ¿cómo ves que esta evolución se llevará a cabo? ¿O cómo ves la manifestación que tendremos los humanos con nuestro pensamiento y nuestra realidad? La humanidad en la que me pides enfocarme es una humanidad precaria, una humanidad que se encuentra completamente sola en un sentido de despejamiento. Es una humanidad que ha perdido lenguaje, que ha perdido comunicación, que solamente se entiende a través de los ojos y aquello que no ve es inexplicable, que sigue creando distintas ciencias y distintos métodos en vez de fundirse con sus propias sensaciones. La evolución consecuente del lugar y el tiempo en el que habitas traerá solamente mayor destrucción. Es un proceso de reivindicación energética en el cual las posiciones y las estructuras jerárquicas que el mismo planeta provee como sustento irán cambiando para transformar la forma en que los humanos responden al planeta. Ok, ¿en qué momento
perdimos el foco como humanidad y nos encontramos en esta posición de hoy, porque al parecer en esta época, en este punto cero, la manifestación de toda realidad era mucho más fácil y más accesible a cualquier intención y pensamiento humano. ¿Qué pasó en este transcurso? Su perdición no es tan antigua. Mm. En realidad, fue en el momento en que el humano se sintió ignorante y decidió que tenía que estudiarlo todo, volver a estructurar información que ya se encuentra en la inmensidad de sus células. En el momento en que el humano decidió que podía investigar, trascender, recibir y sobre todo canalizar información ya existente en la injerencia de los huesos, de la sangre, de los órganos, de los cuerpos humanos. Fue en ese momento en que el humano comenzó a creer que la información se encontraba por fuera. Cuando la información ya no vino de la existencia misma, los elementos, tanto terrestres como energéticos, que confabulaban e interactuaban con el humano, dejaron de vivir. Tú dices que participaste o que estuviste presente en los 636 experimentos anteriores que se realizaron aquí en la Tierra. Yo solo estuve en 6 experimentos antes. 6 experimentos antes. ¿Qué tipo de experimentación es la que se realizó con la humanidad en aquella época? Y Las humanidades con las que he tenido la oportunidad de existir han estado representadas en distintos estadios energéticos y físicos de los planetas en los que han habitado. Claramente la estructura más física es la que organiza y crea las distintas plataformas que deberán ir llenando para ir creando los moldes de existencias que se habitan. He estado en experimentos muy variados. Recuerdo específicamente la experimentación del agua. El problema era que había demasiada fluidez. No existía nada sólido y las creencias y las ideas se disipaban al instante. Estuve en una experiencia de mucho fuego. A pesar de ser muy viva y llena de objetividad, la destrucción y el ciclo de renacimiento era inevitable constantemente y no dejaba que las cosas se prolongaran. Estuve en una experiencia en la cual no había fluido. Era una experiencia segura, estable, pero demasiado seca y por tanto estéril, que no pudo continuar avanzando. nosotros aparentemente somos la mezcla de muchas cosas, de muchas especies, de muchas situaciones en el universo que se reflejaron en lo que ahora como resultado somos los humanos de hoy. ¿Tú a qué especie específica perteneces y qué puedes decir acerca de la manipulación genética del humano? Mi especie por mucho tiempo fue considerada como los creadores, arquitectos o ingenieros estelares, aquellos que podían encontrar distintos elementos en un esparcimiento de polvo de estrella para a través de la intervención crear estadios y crear constructos que poco a poco iban evolucionando hasta volverse existencias. Yo soy un Anuna,
Soy creador. Creador. ¿Qué es lo que ustedes vinieron a buscar en este lugar? ¿Qué es lo que vinieron a experimentar? ¿Y, y qué fue lo que en realidad encontraron o no encontraron en esta creación de ustedes? Si has puesto atención a mis palabras, Sí. comprendes que cada una de las existencias trascendía con distintos factores y funcionalidades. Tal y como lo dices, inteligente mujer, la mezcla que ha permitido que todas las existencias se encuentren ahí, en tu corazón, Ujú, crea una configuración jamás observada en otros estadios del universo, ujú. en otros estadios de experiencia, porque permiten fusionar factores infusionables. No es posible la concepción en otro espacio del universo de un cuerpo mental que se amalgama con un cuerpo emocional. Estas dos polaridades son demasiado complicadas para fusionar y tú habitas con pensamientos emocionales y emociones mentales, una Ujú. fusión perfecta de factores contrapuestos que crean extractos elírsicos, extractos maravillosos energéticos que han sido la fuente de una continua evolución universal. Entonces, para ustedes venían en esta creación que de alguna forma es manipulada genéticamente, a hacernos esclavos. Su em, idea original era crear esclavos y para qué y por qué. La palabra esclavo es una palabra muy humana de la actualidad. Se entiende como la propiedad y la obligación del trabajo o la acción de otros sobre tu servicio o bajo tu mando. Esto es muy diferente. Cuando tú colocas un pez en una pecera, no deseas que haga nada por ti, simplemente que sea un pez. De la misma forma, el universo, la totalidad de los multiversos y la complejidad del mismo universo trabajó en pulsación hasta el punto en el que este planeta en específico con sus funcionalidades fue creado. Cuando se concibió esta existencia, el resto del universo quedó a oscuras, quedó sin luz, quedó como sin vida por la complejidad y la totalidad energética que este planeta adquirió. Así que cuando este planeta se convirtió en el centro, era obvio que de aquí se comenzara a sacar la luz que volvería a iluminar al universo. Cuando el ser humano empezó a aceptar esta esclavitud, esta sumisión y esta interferencia, ¿qué pasó con el propósito que aparentemente ustedes como Anuna tenían para la humanidad? El problema de la función de los cuerpos mentales y emocionales con una característica física hace que se reinicie la inteligencia celular que viene en ambos. Cuando los cuerpos son ensamblados en la fisicalidad, eliminan por correspondencia la información memórica que se apega al cuerpo. Así que cada humano comienza en cero y a partir del cero es muy complejo crear una estructura de pensamiento y emoción que esté basada en algún tipo de plantilla o escrito, porque la particularidad de los cuerpos físicos únicos e irrepetibles no permite el resguardo de información.
El problema no fuimos nosotros ni ustedes. El problema tiene que ver con el ensamblaje, el cual nunca pudimos descifrar para que sus pensamientos y emociones no iniciaran en estadio cero, sino que tuvieran la misma capacidad mental y emocional de distintas civilizaciones que ya habían sido cúspide en estas organizaciones fusionadas en su fisicalidad. A ver, Pero nos fue imposible. Es una genética que no pudimos cambiar. entonces, lo que me estás diciendo, cada situación tiene un significado. En este mundo binario, vamos a decirlo así, o dual, cuando hay una programación, por ejemplo, en una computadora o en un programa, se utiliza el 0 y el 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que el 0 trae como significado y como una estructura en nosotros y para qué se creó el 0? ¿Qué significado podemos entender de este número? Pulsión. El 0 incentiva a la vibración. La formación de la misma estructura del lenguaje que deseas plantear Ujú. solamente emite pulsión. Es como si el planeta y ustedes como humanos se hubieran convertido en lo que entendemos como el corazón de la existencia de todo. Sin su pulsión, la energía está estancada. Entonces, el 0 es lo que nos ayuda o nos muestra cómo recuperar la pulsión tanto mental, emocional, energética, celular, de pensamiento, y esta pulsión nos lleva a recuperar nuestras capacidades innatas como la clarividencia, la telepatía, todas estas, la telequinesis, la teletransportación, todas estas capacidades que nosotros tenemos. Mira, inteligente mujer, si el humano pudiera comprender la trascendencia de la pulsación que emite a cada segundo su corazón, y de verdad, no a forma de hábito, sino con naturalidad, se detuviera a sentirlo antes de cada acción, de cada decisión o de cada palabra, la pulsación de la humanidad iría en otro camino. El corazón es el reflejo de la misma existencia que se presiona y se expande constantemente para seguir creciendo. El corazón emite un sonido que es una llave única, la llave a todas las puertas de lo que tú quieres acceder. Como consejo, humanidad, detente, coloca tu mano en tu pecho y después de 7 latidos, di sí o di no, avanza o detente, sube o baja, pero siempre toma un tiempo para escucharte. ¿Por qué tienen que ser 7 latidos? ¿Qué significa el séptimo latido? El séptimo latido es conciencia. ¿Algo más que quieras tú decirnos? Me encuentro encarnado en este momento. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿En dónde estás? No he salido ni me he alejado de la estructura que he querido en los últimos siglos. En este momento me encuentro sentado en una casa con un balcón hacia la playa. Observo las estrellas y la luna. Y esta conversación es una imaginación en mi mente. Me llamo Edgar. Edgar. ¿En qué país vives, Edgar? En este momento estoy en Estados Unidos.
Ujú. Ok. Bueno, espero físicamente verte en algún momento. Ya tienes una imagen de mí en tu cabeza. Ujú. Bueno, Incluso has leído lo que he escrito. ¿sí? Ok. Desconecta. Nico, desconecta. Saca. ¿Cómo te sientes? Bien, con una sensación como de haber regresado de afuera. Ujú. Ok. Eh, Fede. Bien, estoy observando como en su forma original una especie que no sé si denominarla bacteria, no es bacteria, es como un microorganismo, como una forma que se consideraba microorganismo antes de que comience nuestra forma humana, Ujú, porque en realidad tiene el tamaño como más o menos desde nuestros pies hasta nuestras rodillas. ujú, Pero para el momento en el que nosotros no teníamos esta configuración de cuerpo, eso era un microorganismo, porque nuestros cuerpos eran gigantes y, y la forma en la que él flota en la tierra le permite observar como un poco como decía Nico, es como si fuera la configuración de un polvo de estrellas, pero son grupos de este microorganismo que se alinean y observan. Son como bibliotecas flotantes que van capturando informaciones energéticas de vibraciones en distintos puntos de la Tierra y se van moviendo así como satélites en diferentes planos y tiempos. Yo percibo eso como inicio de este ser y ya después dentro del planeta Tierra, pero nunca lo veo alejado, demasiado alejado del planeta Tierra, siempre flotando y en movimiento, pero siempre con una conexión en la Tierra. ujú. Me Ok. llega como esta especie, un símbolo que es como una O con dos palitos hacia afuera, como una rayita, un círculo y una rayita en el medio del círculo. Mm, ok. ¿Y qué significa esta rayita, círculo y rayita? No, no, es como otro idioma, Ujú. pero es como que si nosotros podríamos decir lo, algo ¿Lo? así. Ujú, Ok. Trata de buscar qué es lo que significa esto. Ahí está la información. ujú. Accede a ella. Margarita. Bueno, es que yo veo que es un ser que ha vivido muchos cuerpos en diferentes, como te decía, etapas del planeta. Y cuando veo lo de la Antártida, ahí lo veo a él con muchos alumnos. Lo veo en un espacio como una especie de templo. Él está ahí sentado en una silla como una especie de trono. Y él tiene muchos seres que son muy sutiles y están todo el tiempo escuchándolo a él, pero también están escribiendo mucho, escriben muchos símbolos y pero también lo veo a él simultáneamente, cuando tú me dices de la hiperbórea, también lo veo a él cómo él puede desplazarse en diferentes momentos, en diferentes etapas, pero lo que veo es que él lo hace a través de un disco porque cuando él lanza este disco es como si él mismo pudiera viajar a través del tiempo, pudiera teletransportarse y pudiera vivir en simultánea en diferentes momentos del planeta. Por eso la sensación de no tiempo, porque al estar en diferentes lugares, este sale de esa línea y puede vivir diferentes experiencias. Por eso es que hay un momento donde su cuerpo, cuando lo veo con estas rayas blancas y negras, es la unión de dos cuerpos que al separarse pueden vivir experiencias de una forma y pueden vivir experiencias también de otra forma.
Entonces, este disco, cuando él lo lanza y empieza él a conectarse con momentos y épocas de la Tierra, ese disco vuelve otra vez aquí al plexo solar de él y puede ir incorporando información, 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 información que le va sirviendo para llevarla posteriormente a otros planetas. Pareciera como una especie de viajero del tiempo. También lo veo como ha podido él habitar como en las profundidades del agua, pero son civilizaciones que están dentro y cómo él ha podido convivir. Por eso es que él ha estado en diferentes formas de la Tierra, pero también en diferentes etapas y épocas, que es lo que se repite todo el tiempo, pero lo particular de todo esto es que todo se ve en simultánea, todo se ve al mismo tiempo y cómo esta información también va quedando dentro de la Tierra. Ok, Esta información queda dentro de discos de la Tierra, entonces es importante guardar la información para dejarla ahí y dejar que esa energía vaya transmitiendo información a una red que cubre la Tierra, como una red cristalina. ok. ¿Cómo quiere él o cómo le gustaría que lo llamáramos para hablar con él? A mí la palabra, que lo primero que me llega es Aris. Aris. Ujú. Ok. ¿Me permites hablar con Aris, Margarita? Sí. Ok. Aris, ¿Cómo están? muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Cuéntame, Aris, ¿qué es lo que vienes aquí a mostrar a la Tierra? Vengo a sembrar el conocimiento en la tierra, que ese conocimiento quede dentro de la tierra para que los habitantes que la habitan puedan tomar esa información. ¿Ok? ¿Qué tipo de información es la que tú nos vienes a presentar aquí a la Tierra? Hay toda clase de información, hay información que habla del movimiento de la energía, de cómo poder transformar, de cómo poder utilizar la energía a favor del humano y cómo él a través de los procesos y a través de la vida ha olvidado cómo manejar su propia energía, porque su propia energía la ha debilitado por su propia historia, por su propio desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay conocimientos que te expanden, pero hay otros conocimientos que te retraen. Y eso hace parte del caminar del humano en la tierra, hace parte del descubrir de él. Él puede pisar ciertos puntos donde la tierra, donde él puede sentir cierta confusión hacia él mismo, pero después él vuelve y camina y puede encontrar una luz, puede encontrar una certeza y puede encontrar una claridad. Ese es el paso del humano en la tierra, poder ver, poder comparar, poder percibir y poder llegar a un punto final donde él vuelve a reconciliarse con su propia energía. Él puede volver a sentir lo que es él por él mismo. Ok, en este volver a sentir, ¿cuál es la forma en que nosotros tal vez perdimos esta manera de procesar el conocimiento en nuestra vida? Realmente no la han perdido, Ujú. porque el caminar en diferentes momentos de la tierra lo hacen a él conocedor de la experiencia como tal en ella. Y esa es una experiencia invaluable para el humano, porque esa experiencia, por más de que en ciertos momentos lo alejen de él y lo confundan, él nunca está alejado de él mismo, él siempre está en él. Es entrar a una escuela, es experimentar, es sentir y simplemente es acumular ese conocimiento para que en el momento que él ya elija el punto final de la encarnación aquí en la Tierra pueda entrar a otros mundos y vaya llevando la información en él. Pero esta información nunca se clasifica al final como algo bueno y malo, simplemente la experiencia del caminar y es la experiencia como tal. Entonces esa experiencia enriquece su comer en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es una gran biblioteca,
Por eso, seres como yo han sembrado esta información, simplemente se toma, se vive, se asimila y se sigue caminando. El humano nunca se estanca en su caminar, Ok. él siempre está en un constante movimiento. Y si está en un constante movimiento, ¿cómo ves ahora esta nueva posición del humano en este tránsito que está viviendo la Tierra? Bueno, la Tierra tiene dos formas de verse. Hay una forma que se ve mucho más sencilla, mucho más fácil, y hay otra forma que se siente más en una forma de un laberinto. Se viven esas dos experiencias. Primero se entra por este laberinto donde se experimenta, y después se puede pasar a esta otra forma de la tierra donde el caminar es mucho más libre, es mucho más seguro y es mucho más recto. Estas dos formas son importantes porque estas dos formas van creando en el humano una forma y una sensación de cómo debe caminar en la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando él ya experimenta estas dos formas, él ya ha acumulado toda esta energía y ya le permite entrar y vivir otras experiencias y otras existencias. ¿Qué pasa? En este momento hay unos humanos que están totalmente perdidos. Hay unos humanos que se han encarnado y se han anclado en la información. Una vez anclados en esta información, se pierden ellos como muchos de los seres que habitaron en la Atlántida y que en el momento del hundimiento quedaron atrapados en un portal y ahí no han podido salir de él. Eso le ha pasado a muchos humanos que han encarnado en diferentes momentos de la historia. Llegará el momento en que ellos puedan salir de estos portales. Hay otros que han tenido un entendimiento mayor del conocimiento de la tierra, la han vivido de una forma mucho más observadora, y ellos son los que han podido transitar la tierra de una manera muy diferente. La tierra tiene muchos caminos, tiene muchas formas, tiene muchos laberintos y tiene diferentes formas de vivirla. Pero una vez tú entras a la tierra, te enamoras de ella. Porque mucha de la humanidad siente o percibe su experiencia en la Tierra como un engaño, un dolor, un sufrimiento, una manifestación de su apocada existencia y cómo ha visto, no sé, en esta forma de ser humano, una humillación y una depredación hacia él constante. ¿Dónde Sí, está esto? Ujú, esto está en el punto donde el humano pisa ciertos, ciertos puntos de la Tierra, cuando en este transitar y en este caminar que es en forma de espiral, él ancla sus pies a la Tierra ya trae una información previa, y esta información previa habla de lo que tú estás expresando para muchos humanos, donde se ujú. sienten confundidos, donde mentalmente sienten que no hay un camino, donde sienten que todo va a acabar, donde sienten que todos los humanos son malos. Es por el punto donde ellos se van encontrando. En la medida que ellos van transitando hacia otros puntos, van encontrando otras formas de experiencia en la tierra. Pero esto va depurándose, esto se va moviendo, este tránsito va permitiendo que el propio humano tenga una versión propia de lo que es la experiencia en la tierra, porque no para todos vivir en estos puntos dramáticos o en estos puntos que son opuestos son de igual manera para el humano. Cada uno vive su experiencia de diferente forma, pero todos tienen que transitar por estos mismos puntos, y en la medida que ellos van saliendo de las densidades de estas espirales y van llegando al final de estos puntos, es donde ellos van sintiendo cómo sus cuerpos van siendo mucho más sutiles y ya terminan el ciclo de experiencia aquí en la Tierra. Que eso fue lo que de alguna manera me pasó a mí, porque yo tuve que vivir una parte en la tierra, tuve que vivir la confusión, pero también la claridad que se veía en ella, que era la propia dualidad. Pero hay un momento donde ya el alma se libera de todo esto y hay un entendimiento mayor de lo que significa estar en la tierra y de lo que significa habitar los diferentes planetas de este sistema solar. Ujú. Porque, bueno, en esta experiencia que tenemos, cuéntame estos
centros energéticos que van, tú hablabas de ciertos anclajes y de ciertas Ujú. cosas, y de alguna forma estos centros energéticos eh, van en alguna forma moviéndose y manifestándose hasta de posiciones, de figuras, de formas diferentes que también energéticamente, y como tú lo decías muy bien, el territorio, la posición, o sea, todo cuenta. ¿Qué pasa con esos centros energéticos para nuestra propia autoforma de vivirnos y de conocernos en la Tierra? Es una pregunta muy importante porque es una pregunta que tiene que ver con la forma como están dispuestos los centros energéticos en el humano y todo su sistema de circulación energética, Ujú. que es la misma forma que tiene el planeta Tierra. Hay unos puntos vitales para la Tierra que son los puntos energéticos que también son vitales para el humano. En el punto o en la dimensión que el humano esté parado es el punto en la dimensión que él está parado sobre la tierra. Asimismo él mismo va sintiendo ese movimiento y esa evolución que él siente a través del movimiento energético, porque este movimiento energético en el punto que él se para es el punto que le corresponde al anclaje o a la energía o al vórtice que está en la Tierra. Ahí es donde él va captando Mm. toda esta información, toda esta experiencia que va quedando grabada en los diferentes centros energéticos. Esto fluye de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es un movimiento constante donde es todo lo que hace y lo que permite es que su experiencia en la Tierra sea tan rica y sea tan productiva de alguna manera que él va acumulando esta experiencia. Puede que en ciertos momentos esta experiencia pueda llegar a contenerse en ella, pero es un proceso natural en el humano porque es un proceso natural que también vive la Tierra a través de los ciclos. Después esta energía se va liberando para poder entrar a otra dimensión, pero él va llevando toda esta experiencia hacia estas dimensiones, que es un proceso similar a la Tierra, que son los ciclos que vive la Tierra de 25.550 años y son los propios ciclos que vive el humano en la Tierra. Por eso es que muchas veces el caminar para el humano lo siente muchas veces tan extenso y a veces tan agobiante, porque su caminar ya está a punto de concluir, pero él va llevando todo este bagaje de información que Ah, lleva a través de la gran experiencia que se vive en el planeta Tierra. pero eso que dices es muy esto que dices es muy importante, porque en esos 25.550 millones de años o no sé, claro, hay muchos que van a terminar su ciclo, como la Tierra termina su ciclo, Ujú. y van a empezar otro, pero hay otros que van a seguir porque a lo mejor tienen 25.549 años. Y hay otros que tendrán 25.535 años. Entonces, al final de cuentas, siempre la Tierra nunca termina, sus ciclos son constantes y como tú dices, envolventes y característico de un cambio en esta forma, en cambiar las formas energéticas de la misma Tierra, ¿es así? Sí, y por eso es que se van repitiendo experiencias tan similares, Ah, ok. Ujú. experiencias donde el humano ya ha vivido, experiencias a través de estos diferentes ciclos. Pero cada vez estos ciclos se van depurando y la visión de estos ciclos va cambiando. Ujú. Y estos propios ciclos al cambiar hacen que culmine esta, digamos, hay un término y por eso es que hay un momento donde el final de lo que ustedes vieron, que es entrar, girar, girar y girar y salir. Es como si la propia tierra los pariera y los llevara a otra experiencia, a otras formas diferentes, muy similares a la tierra, pero son experiencias
energéticamente diferentes porque el mismo cuerpo ya no es el mismo cuerpo ya termina de vivir esta forma energética que tiene y esta anatomía para vivir en una anatomía y una energía totalmente diferente. Por eso es que el paso por los planetas es tan importante, porque el Ujú, mismo paso hace que el mismo espíritu vaya recopilando tanta información y por eso es que muchos seres muchas veces se sienten de un planeta, se sienten de un sitio, se sienten de otro, porque traen ese recuerdo y lo traen aquí a la Tierra y muchas veces ese recuerdo es sembrado aquí en este planeta. ujú. Y bueno, algo que quieras decirnos a las personas que puedan ver y observar este video. Pues que asimilen toda esta información y que vayan sintiendo cómo la información los toca a ellos energéticamente, para que muchos que se sienten atorados y atrapados en ciertos momentos o en ciertas circunstancias puedan sentir que estos momentos van a ser pasajeros y que van a llegar otros momentos mucho mejores de los que pueden estar viviendo, y a los que en este momento sienten la sutileza del cuerpo, pues que sigan sintiendo esa sutileza porque el camino es un nuevo camino para todos, pero para los que ya están en un término final en la tierra. Ok, Margarita desconecta. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien. Ok, ok, mientras tú regresas, Fede. Bien, este símbolo Ujú, es como esa línea representa la mente, el círculo representa el corazón, y entonces las dos líneas hacen una figura en la que es como el input de la información al corazón, de la mente al corazón, y el output después de que pasa por el corazón. mm, Entonces es un poco como lo que iba canalizando Nico, que es como la energía mental se transforma, y cuando percibo esa energía de esos seres, ellos son como, como transfiguradores o transformadores de ujú, la energía, ujú. Ok, pero de la energía mental. claro, pero al final de cuentas, bueno, nosotros también podemos hacer eso porque esos códigos están en nosotros. Desconecta, Fede, ya llevamos 1 hora 20 minutos, casi 1 hora 17 minutos. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos. ¿Dónde está nuestra vida, nuestra respiración en este momento presente? Regresamos aquí y ahora, chicos, respiran profundo y cada uno a su ritmo va abriendo sus ojos. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Bien. Muy bien, Ira. Bien. Llegaron muy laciecitos, regresaron muy laciecitos. En un momento que sí, yo sentí, no sé, una pesadez muy, como dicen, una pesadez muy pesada, Muy pesada. O Bueno, sea, una cosa densa. como si dejando todo lo de encima del ser, o sea, como si al ir quitando capa tras capa se iba quitando como esta densidad, hasta que llegó un Mm. punto en el que se volvió así como muy, muy ligero. ujú, bueno. Vamos a cortar aquí. Gracias, chicos. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, suscríbanse al canal, déjenos un like, déjenos un comentario y escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com o envíenme un WhatsApp al 52 479 204 49 73. Gracias a todos, seguimos trabajando, seguimos aquí. Un abrazo y bye. Bye.